Pues buenos días a todos, muchas gracias. Esto, en primer lugar, pues agradecerle la invitación a los compañeros, a los colegas de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ingeniería Topográfica. Esta charla pues está enmarcada dentro del proyecto Actividad de Capacitación y Actualización de Ingeniería en Ingeniería Topográfica ED 3350-2020. Hoy les voy a comentar un poco sobre la implementación del marco geodésico nacional CR Circas. Entonces, pues vamos a iniciar. Bueno, quiero hablar un poco sobre aspectos introductorios, ¿verdad? Cuestiones muy puntuales que, digamos, en términos de lo que quiero presentar como producto principal de esta charla, pues es necesario, digamos, tenerlo por ahí presente, ¿verdad? En primer lugar, recordemos realmente, de verdad, para los asistentes, recordemos que el Sistema Internacional de Referencia, el ITRS, está constituido por un conjunto de prescripciones y convenciones necesarias para la definición del origen, la escala, la orientación y la evolución en el tiempo, ¿verdad? Eso, pues como ya lo hemos visto y como la gran mayoría de ustedes sabe, bueno, pues son una serie de datos, digámoslo así, una serie de convenciones, una serie, digamos, de cosas, de elementos, una serie de parámetros que eventualmente pues yo quiero que contenga un sistema internacional de referencia. En este caso, pues el ITRS reúne todo ese conjunto de parámetros, todo ese conjunto de convenciones, de prescripciones, y por ejemplo define un sistema de referencia tridimensional terrestre. En este caso, pues es lógico pensar que ese sistema, pues en primer lugar, debe ser geocéntrico, debe ser tridimensional y pues por supuesto que sea un sistema que gire con la Tierra. La realización, es decir, llevar a la práctica ese sistema de referencia, pues lo hacemos por medio de lo que se denomina el Marco Internacional Terrestre de Referencia. Este marco, que es pues un elemento de los más importantes en términos de lo que vamos a conversar hoy, pues este marco está constituido por un conjunto de estaciones distribuidas de forma global. Hay miles de estaciones alrededor del mundo, pero bueno, se escogen cierto conjunto de estaciones con diferentes criterios y de esas estaciones se conocen varios parámetros, pero digamos que ahorita fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros es saber, recalcar el hecho de que las coordenadas geocéntricas de esas estaciones y sus variaciones temporales, es decir, sus velocidades, pues son conocidas y son referidas a una época específica. Es importante también recordar que de momento, por ejemplo, los modelos que se trabajan internamente dentro del ITRF, pues están asumiendo variaciones lineales de las estaciones. Eso quiere decir que la variación temporal de estas coordenadas, pues se ajusta, ¿verdad?, dentro de un modelo lineal. Sabemos que eso, estrictamente hablando, no es de esa manera, ¿verdad? Hay un gran conjunto de estaciones, pues, que sufren variaciones o movimientos que, pues, obviamente no van a seguir un comportamiento lineal, pero digamos que dentro de esa gran cantidad de posibles fenómenos, bueno, pues estamos trabajando ahorita de momento en una función lineal. Obviamente, pues como les digo, en Costa Rica pues habrá algunas estaciones en donde eso potencialmente puede ser válido y habrá otras estaciones en donde eso pues no se ajusta, lo cual evidentemente pues generará o implicará que el modelo de velocidades que eventualmente pues estemos trabajando pues no sea el más adecuado. También simplemente recordar que desde que se implementaron o que se pusieron, digamos, con mayor auge las técnicas de la geodesia espacial, se han realizado diferentes soluciones del marco
del marco internacional, ¿verdad? Tenemos la BTS 84, el ITRF 92, 93, 94, ITRF 96, el del año 2000, el del año 2005, el ITRF 08 y actualmente pues estamos en ITRF 14, el cual está reducido a la época 2010.0. Aquí pues también cabe el comercial, ¿verdad? De que probablemente para finales del año 2021 pues se haga una nueva publicación de ITRF, es decir, una nueva solución, un nuevo conjunto de coordenadas correspondientes al ITRF 2020. También importante recalcar el hecho de que pues contamos también con un sistema de referencia celeste y un sistema de referencia, y un marco de referencia celestes que son utilizados, pues digamos en términos muy generales, entre otras cosas, pues para la determinación de las coordenadas satelitales de los sistemas de navegación y bueno, pues necesitamos saber también dónde está la Tierra en el espacio, ¿verdad? La conexión, digámoslo así, entre las mediciones extraterrestres y las mediciones terrestres, pues la logramos o se logra a través de un conjunto de parámetros diarios, ¿verdad? Aunque la solución es semanal, pues se tienen las soluciones diarias de esos parámetros que se denominan parámetros de orientación de la Tierra. En el caso de América Latina, la densificación del ITRS está dada por medio del proyecto denominado Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, SIRGAS. Y dentro de este proyecto SIRGAS, pues uno de los más grandes objetivos pues es la observación y el mantenimiento del sistema de referencia, el cual se da a través de del cálculo, ¿verdad?, diario de las estaciones de la red denominada SIRGAS-COM. La red de SIRGAS-COM pues actualmente tendrá más de 450 estaciones repartidas en todo el continente, y esas estaciones son calculadas todos los días por diferentes centros de procesamiento distribuidos en los países de América Latina. En el caso específico de Costa Rica, en este momento pues estamos trabajando con 14 estaciones, 14 estaciones que están oficialmente, digámoslo así, integrados a la red SIRGAS-COM. Y un aspecto importante, bueno, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, la EIT, tiene pues la estación de UCRI, que es una de las estaciones que pues está dentro de la red SIRGAS-COM, y pues obviamente sus datos contribuyen con el mantenimiento del marco de referencia terrestre. Esta es una descripción, digámoslo así, de la distribución de las estaciones de la red SIRGAS-COM, ¿verdad? Es una imagen que, bueno, no la he actualizado, pues la imagen que se tenía, por ejemplo, para finales de agosto de este año, en donde ustedes pueden ver la distribución de las estaciones de la red de SIRGAS o la red que administra SIRGAS en el continente. Siempre me gusta mencionar que, por ejemplo, muchas de esas estaciones son estaciones IGS, ¿verdad? Que son las estaciones, por ejemplo, que dentro de sus funciones cumplen con el hecho de que son las estaciones que se utilizan semana a semana para referir marco o vincular el marco a las mediciones de las estaciones SIRGAS-COM. Las soluciones semilibres que se calculan diariamente por los diferentes centros de procesamiento, en el momento de que son combinadas todas las semanas, bueno, pues se incluyen dentro del marco a través de las estaciones IGS. Y a la derecha, pues es un mapita de Costa Rica en donde pues se tiene la distribución, la ubicación geográfica dentro del país de las estaciones continentales, digámoslo así, de las estaciones nacionales integradas a la red SIRGAS-COM. Como pues la gran mayoría sabe, en la parte central de Costa Rica tenemos una gran cantidad de estaciones en muy pocos kilómetros, pero en general pues tenemos una
una muy buena distribución. No estoy incluyendo acá, pues a efectos de mapa prácticamente, la estación que se ubica también en la isla del Coco, a unos 500 kilómetros de Costa Rica. Importante también para esta parte introductoria el hecho de que tenemos que tener presente, ¿verdad?, que desde el momento en que Costa Rica adopta marco internacional, ¿verdad?, como marco geodésico de referencia, pues es importante tener a la mano o tenerlo muy presente el hecho de cómo relacionamos dos marcos geodésicos. Esa relación matemática pues está definida a través de parámetros, y esos parámetros pues bueno, son los que nos van a permitir a nosotros, por ejemplo, trasladar la información de un sistema A a un sistema B. Por supuesto que matemáticamente hay una restricción importante, y es el hecho de que esta relación dada por el conjunto de parámetros, pues debe mantener la similitud, es decir, los dos campos puntuales deben ser semejantes. Desde ese punto de vista, bueno, por ejemplo, aquí si logran ver la figura, espero que sí, yo quiero trasladar o quiero, digámosle, referir toda la información que tengo en el sistema de coordenadas A, que es el que está dado aquí en la figurita por las líneas de color azul, quiero llevarlo a un sistema B. Para lograr ese objetivo, bueno, pues yo tengo que girar los ejes del sistema A, luego tengo que trasladar el geocentro del sistema A, y luego un eventual cambio de escala entre los dos sistemas de forma tal de que sean paralelos, es decir, de que los sistemas coincidan. La relación matemática, bueno, pues es muy conocida, ¿verdad? Está dado en esta ecuación que estoy mostrando debajo de la figura, en donde pues un conjunto de coordenadas en un sistema A, pues se le aplica una matriz de rotación, luego un cambio de escala y se le suman las traslaciones para tener referencia dentro del sistema B o el sistema destino. Este modelo pues es el que utiliza el ITRF. En el caso que estoy mostrando en la figura, pues es el caso de un modelo geocéntrico. No estamos hablando acá del sistema, del modelo de transformación baricéntrico, ¿verdad? En este caso es importante también mencionar el hecho de que el ITRF pues aplica para la transformación de coordenadas dentro de las diferentes soluciones, aplica un modelo de transformación dinámico, si se quiere. A mí la palabra no me gusta mucho, pero digamos que eventualmente se puede encontrar así en las publicaciones. Es un modelo que, además de conocer y de determinar los parámetros entre las dos soluciones ITRF, por ejemplo, pues es un modelo que aplica también las variaciones de estos parámetros. En el modelo, pues digamos que conocido como un modelo de transformación de 14 parámetros. En el caso de trabajar, digamos, con mediciones GPS, pues lo ideal sería hacer una transformación de 6 parámetros, es decir, solamente contemplar las traslaciones y las rotaciones, de manera tal de que no le metamos ruido a la determinación de los parámetros contemplando un potencial factor de escala. Se supone que si las mediciones son derivadas de sistemas satelitales o de posicionamiento satelital, bueno, la escala por definición se da con base en la velocidad de la luz, y esta pues no va a sufrir variaciones en el tiempo. Desde ese punto de vista, pues bueno, la determinación de la escala pues no cabría, ¿verdad?, en este modelo. Aunque bueno, pues veremos más adelante, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional aplicó el modelo e hizo un cálculo de escala. Para ir entrando ya un poco más en materia, pues me gustaría aquí hablarles un poco sobre algunos detalles en la implementación de los marcos geodésicos modernos en Costa Rica.
específicamente CR05 y CR Sirgas. Y esto lo traigo porque aunque el CR05 ya es un marco superado desde el punto de vista legal y desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista catastral, ¿verdad? Es importante porque de alguna manera el CR05 sentó las bases para todo lo que estamos comentando en este momento. Y el otro aspecto importante que quiero destacar acá respecto al 05, pues es por supuesto la gran cantidad de información geoespacial que se levantó y que se procesó y que se capturó dentro del CR05. Importante conocer o recordar para los que ya estamos más viejitos y para los muchachos jóvenes, bueno, pues que el CR05 se gestó más o menos a mitad del año 2005 dentro de un proyecto nacional de regularización de catastro. O dentro de los objetivos que se tenían en este proyecto, pues estaba la actualización del Sistema Geodésico Nacional, y eso se logró pues a través de una red geodésica de 34 vértices que constituyó la base del denominado, digámoslo así, Datum CR05. Este Datum CR05 se vinculó al ITRF 2000 en la época reducida 2583, es decir, este 2583 fue la época promedio en la que se realizaron las mediciones de esta red geodésica. Y además, este marco fue tomado como base para la cartografía nacional en proyección CRTM05, ¿verdad? Ahorita pues hablaremos un poquitín de la proyección, pero es importante recordar el hecho de que pues se utilizó también como superficie matemática de referencia el elipsoide WGS 84. El CR05 cumplió con su función, o una de sus funciones o de sus objetivos principales, que fue pues la actualización del antiguo Sistema Geodésico de Referencia Nacional, dado por el Datum convencional de Ocotepeque, ¿verdad? Y materializado por lo que, bueno, nosotros, los un poquito más viejos, pues era lo que conocíamos como la red vieja del IGN, ¿verdad? La red convencional del IGN. Probablemente a los estudiantes y a los nuevos profesionales, la red vieja, pues probablemente sea la red 05, pero realmente no, la red vieja, o lo que nosotros conocíamos como la red vieja, pues es la red que estuvo ajustada al datum de Ocotepeque. Ese ajuste, como todos ustedes saben, se realizó para la parte de las coordenadas, pues tomando como referencia el elipsoide Clark 1866, y esta red vieja o la red convencional pues fue la base de la cartografía 1.50.000 y 1.10.000. Importante también destacar el hecho de que eso fue, esa cartografía estuvo en proyección Lambert conforme, zonas Lambert Costa Rica Norte y Costa Rica Sur. El CR05 se oficializó con el decreto 33979 en junio del año 2007, es decir, la red se midió en 2005 y hasta mediados del 2007, pues se oficializó CR05 como la referencia geodésica nacional. Desde ese punto de vista, ya en el 2007, bueno, pues se dio el primer paso en la implementación nacional de un marco o de una referencia geodésica dada por sistemas satelital. Aquí, pues una distribución de los puntos de la red de primer orden del CR05, ¿verdad? Esa red fue de 34 vértices, 33 vértices pasivos y un vértice activo que pues casi que entre comillas era el único que se tenía más o menos en esa época. Habían otros vértices, pero el que se utilizó era la estación que está en la ETCG. También ese Datum CR05 integró un conjunto de 68 vértices de la red de segundo orden, ¿verdad? También hubo algunas otras densificaciones al tercer orden, pero bueno, generalmente lo que uno conoce como la red del CR05, pues es la red de primer orden y la red de segundo orden. Y el vínculo
para llevar este marco al ITRF, pues se dio a través de 5 estaciones de observación continua dentro del diseño y la planificación de las mediciones de esta red. Una de las cosas importantes es el hecho de que esta referencia geodésica CR05 vino a constituir la base del Sistema Cartográfico Nacional en proyección CRTM05, ¿verdad? Con el CRTM05, pues se cambió ya de manera oficial la antigua proyección cartográfica en Lambert, ¿verdad? En sistemas norte y sur, por el CRTM05. Recordemos que el CRTM05 pues es una proyección Gauss-Kruger, ¿verdad? Un sistema Gauss-Kruger adaptado a Costa Rica, en la cual pues el meridiano de referencia o el meridiano central, perdón, es el de longitud 84 grados oeste y un factor de escala de menos 100 partes por millón, tomando como referencia el elipsoide WGS 84. Importante, y lo traigo también aquí dentro de lo que les estoy comentando, el hecho de que tenemos que tener muy claro ahorita en este momento en el que estamos en el país, que existe información geoespacial que está vinculada a otras referencias, ¿verdad? A otras referencias geodésicas y a otras proyecciones cartográficas. El CRTM, bueno, pues inició más o menos allá a inicios de los años 90, ¿verdad? Con una primera variante, ¿verdad? Que es la que conocemos como CRTM90, asociado a lo que conocemos también dentro de la disciplina como el datum CR90. Luego existe información cartográfica en proyección CRTM98 vinculada a la referencia CR98, y esas proyecciones cartográficas, aunque matemáticamente son iguales, aunque cambia el factor de escala en CRTM05, lo importante es recordar el hecho de que están alimentadas o están basadas en referencias geodésicas diferentes. Por lo tanto, aunque la proyección cartográfica matemáticamente es la misma, las coordenadas son diferentes por provenir de referencias geodésicas diferentes o de datums diferentes, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Para entrar ya un poquitín más en la actualidad, a inicios del 2018, pues el Instituto Geográfico Nacional, mediante el decreto 4962, actualiza y establece el nuevo marco geodésico nacional de referencia de Costa Rica, el que conocemos ahorita y objetivo de nuestra charla, el CR-CIRGAS, ¿verdad? Este hecho, la publicación de este decreto, desde mi humilde opinión, pues genera o ha sido un importante paso dentro de la geodesia nacional. Es decir, aunque el CR05 se determinó a través de sistemas satelitales, pues lamentablemente no hubo un proceso de actualización permanente o de observación permanente y de mantenimiento que, bueno, que pues a la larga generó una serie de problemas, ¿verdad?, dentro de ese marco. Pero el hecho de que ahorita el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica oficialice el CR-CIRGAS, pues ya le da un paso importante. Y no es por el hecho de cambiar el marco a que esté vinculado a CIRGAS, ¿verdad? Es por el hecho de que precisamente por tener esas características, el marco adquiere nuevas características con las cuales pues va a poder ser autoactualizable en el tiempo. Y desde ese punto de vista, por eso es que yo digo que se da un paso muy importante en la geodesia nacional. CR-CIRGAS, como está
¿verdad? Descrito en el decreto de oficialización, está sustentado por 8 estaciones o por las 8 estaciones de observación continua GNSS que administra el registro, que administra el Instituto Geográfico Nacional. Esas estaciones, repito, según lo que dice el decreto, pues son las que constituyen el esqueleto geodésico nacional, junto con los vértices de la red pasiva. Esta es una distribución de esa red de la que precisamente estaba hablando, ¿verdad? Los puntos que conforman la actual Red Geodésica Nacional de Costa Rica, los puntos que están en rojo, pues son las estaciones de observación continua GNSS, y repito, pues que son calculadas diariamente por los centros de procesamiento CIRCAS, ¿verdad? El resto son estaciones pasivas, pero vean ustedes la buena distribución que tenemos a nivel nacional. CR CIRCAS, de acuerdo con lo que dice el decreto de oficialización, está dado a la época de referencia 2014,59 y dentro del marco ITRF 2008. Algunos aspectos que creo yo vale la pena ir mencionando. CR CIRCAS se redujo, como lo dije anteriormente, a la época 1459, ¿verdad? Dentro del marco ITRF 08, es decir, la solución anterior a la que estamos ahorita, o en la que estamos ahorita trabajando. CR CIRCAS sustituye el anterior CR05, ¿verdad? Como se menciona en el artículo 1 de ese decreto, en lo que respecta a actividades relacionadas con la topografía, geodesia, cartografía, catastro y otras actividades geoespaciales. Es decir, es de total conocimiento y de total, digamos, implicación para nuestra disciplina y para nuestras labores profesionales como ingenieros topógrafos y geodestas. De ahí la importancia, pues, que tenemos que conocerlo y saberlo manejar. También una cosa que, pues, a mí me alegra mucho, ¿verdad? Como, pues, profesor de cartografía, el hecho de que dentro del decreto, pues, también se logra, digámoslo así, definir cuál va a ser la proyección cartográfica de las zonas o de las áreas marinas e insulares del territorio nacional. En este caso, pues, estarán proyectadas en UTM zona 16 y zona 17. Eso lo dice el artículo 3. Y una cosa que a mí me alegra muchísimo, por ejemplo, es que dentro del artículo 4 se deja la puerta, digamos, abierta, se deja todo el marco legal listo para la adopción de un modelo del geoide. Desde ese punto de vista, bueno, pues orgulloso, ¿verdad?, de que los colegas de la Escuela de Ingeniería Topográfica pues ya hayan generado un primer modelo, algo que, pues, Costa Rica ha carecido toda la vida de este insumo. Y bueno, pues desde ese punto de vista, un gran orgullo que nuestros compañeros pues hayan logrado esta primera versión de un modelo nacional, ¿verdad?, para el geoide, el GCR RSH 2020, del cual, pues, Jaime estuvo hablando el sábado en la mañana sobre el mismo. Ahí les dejo la referencia. Los resultados están publicados también y, bueno, pues desde mi humilde opinión, pues yo creo que también ya es hora de que este artículo 4 del decreto, pues, se sienta un poco feliz, ¿verdad? Porque ya se tiene un primer insumo bastante bueno, que, bueno, pues como todo trabajo, pues comenzará ahora la etapa de probarlo, de ajustarlo, de ir viendo diferencias, de trabajando con él, pero bueno, ya se ha dado un gran paso. Desde ese punto de vista, bueno, pues a los compañeros las felicitaciones como siempre. Siguiendo con el decreto, la Red Geodésica Nacional de Referencia Horizontal de primer orden está conformada por las estaciones GNSS que administra el Instituto Geográfico Nacional. Pero
es importante mencionar el hecho también de que para el marco geodésico dinámico nacional se podrán incluir algunas otras estaciones pertenecientes a instituciones académicas de educación superior y otras organizaciones u otras instituciones públicas del Estado costarricense. Eso lo dice el artículo 8. Desde ese punto de vista, bueno, pues la estación UCRI, la que tenemos en la EIT, bueno, pues tiene toda la garantía y tiene todas las posibilidades de convertirse en una estación de primer orden de la red nacional. También importante mencionar que en el artículo 9 pues se habla de que los datos que se generan en otras instituciones del Estado podrán ser oficializados por el Instituto Geográfico Nacional, pues de acuerdo con una revisión y un cumplimiento previo, de acuerdo con pues, el procedimiento que ellos vayan a establecer o que ya estén trabajando en el mismo. Esto sobre todo para ir facilitando y para ir, digamos, fomentando el hecho de pues, generar información que esté primero dentro del mismo marco y no ir duplicando o triplicando información, ¿verdad? La idea es que pues, las instituciones nacionales que estén vinculadas con información geoespacial pues reviertan o informen al Instituto Geográfico Nacional sobre esas actividades que están realizando. Desde mi punto de vista, el decreto pues, va normando una serie de características que antes no se tenían. Y desde ese punto de vista, pues la facilidad, entre comillas, como para poder tomar ahorita este decreto e irlo, digamos, impulsando y llenando de buena información. Algunos detalles técnicos y legales que deben conocerse en la implementación de CR Sirgas. Bueno, esto lo quiero trabajar, digamos, un poco con un esquema o con una línea de tiempo, ¿verdad? Acá quisiera nada más, pues, mostrar el hecho de que, por ejemplo, el CR05 fue medido, ¿verdad? A mitad más o menos del año 2005, se redujo a la época 2005-83 y el cual estuvo vigente hasta la semana 1803, que es la semana en la cual pues se oficializa el CR Sirgas. En este gráfico pues que les estoy mostrando acá, CR05, que fue un marco, aunque satelital en su definición, pues realmente fue un marco estático, se definió entre las semanas 1342 y 1802, y el CR Sirgas, bueno, pues comenzó a contarse para nosotros a partir de la semana 1803. Hay aspectos importantes, ¿verdad?, como el que estaba mencionando ahorita, que hay que considerar. CR05, pues, está definido a la época de referencia 2005-83, pero dentro del ITRF 2000. La oficialización, como lo dije anteriormente, se dio en junio del año 2007. Luego, lo que comenté ahorita, en el año 2014, o la época 2014, perdón, 2014.59, es la época de referencia de CR Sirgas, es decir, de la primera definición de CR Sirgas, porque ya tenemos la segunda. A inicios del año 2007, específicamente la semana 1934, es importante señalarla por el hecho de que fue la semana en donde se comenzó a trabajar dentro de ITRF 14. Es decir, aunque CR Sirgas se definió a 2014-59, el marco de referencia de la primera versión de CR Sirgas fue ITRF 08, y por eso es que a mí me gusta marcar acá el hecho de que 2 años y medio más o menos después ya se tenía una nueva solución del ITRF que hay que contemplar, ¿verdad? Hay un cambio ahí. Luego la definición de CR Sirgas se da en el decreto 4962,
esa se dio en 2018. Repito, en el 4962 se dice que la referencia geodésica nacional de Costa Rica es CR Sirgas, pero en la época 1459, ¿verdad? Y ahora, hace poquito, hace un mes y algo más, una cuestión así, tal vez 2 meses, tenemos la primera actualización de CR Sirgas, dada para la época 2019,24 y ahora sí dentro del marco ITRF 14. Entonces, como una primera pincelada, esta es básicamente la situación que estamos manejando. Es importante señalar también que el artículo 1 de ese decreto indica que en adelante los cambios y la actualización se regirán de acuerdo con las nuevas definiciones de ITRF que se implementan en la red continental Sirgas-Com. Este párrafo es fundamental desde mi perspectiva y básico porque ya le da el atributo, digámosle así, le da la característica a CR Sirgas de que en el momento que se den cambios dentro del ITRF, esos cambios, por ejemplo, son adoptados de forma inmediata por Sirgas y lo que va a implicar, digámoslo así, es que Costa Rica o el marco geodésico de Costa Rica, al estar enlazado directamente a Sirgas, esos cambios deberán ser tomados en cuenta de forma prácticamente inmediata. Es decir, los cambios que se vayan a producir en el ITRF, ¿verdad?, son adoptados por Sirgas de forma inmediata y Costa Rica debe adoptarlos prácticamente de forma inmediata. Eso es una gran ventaja porque ya no tenemos que, digamos, pasar por la figura de decreto ejecutivo, sino que a través de resoluciones o de directrices que emanen desde la propia administración del Instituto Geográfico Nacional, esos cambios se van a poder hacer, se podrán hacer efectivos. Uno o el primero de esos cambios se da con la primera directriz, la que les estaba comentando ahorita, la primera directriz que publicó el Instituto Geográfico Nacional hace como 2 meses más o menos así, y es donde se da precisamente esa actualización, tanto en la época de referencia como en el vínculo al marco internacional. En este caso, la nueva época de referencia de la Red Geodésica Nacional o del Sistema Geodésico Nacional de Costa Rica, pues es la 2019,24 dentro de ITRF 14. Por acá tienen el texto de la directriz, ahí les estoy dejando el enlace en la parte de abajo, y uno de los aspectos fundamentales de esta directriz es que además de la actualización de la época de referencia y además de la actualización al marco internacional, es que el Instituto Geográfico Nacional pues provee ahora a los usuarios, a los profesionales, parámetros de transformación entre la primera definición de CR Sirgas y esta nueva actualización, ¿sí? Es decir, está brindando parámetros de transformación entre 2014-59 y la época 2019,24. Esos parámetros de transformación, repito, vienen en la directriz. Yo por acá pues los extraje, los estoy colocando en esta lámina. Ellos están dándole a los profesionales, a los usuarios, 2 juegos de parámetros, ¿verdad? Primero un modelo de transformación Molodensky, en el cual pues solamente se calculan traslaciones, se asumen que los 2 marcos son paralelos, ¿verdad? Es decir, pues las rotaciones no se van a considerar y solamente se van a calcular las transformaciones. En el caso que les estoy presentando acá, por ejemplo, en la parte superior tenemos el conjunto de parámetros para ir de 1924 a 1459 y en la parte inferior, pues la vía contraria, ¿verdad? De 1459 a 1924. Lo que cambia es, obviamente, el signo. También, pues, ellos
dan información sobre la calidad de estos parámetros. En este caso, pues son alrededor de 6 milímetros. Para parámetros que andan alrededor de entre 1, 5 y 7 centímetros, es decir, son traslaciones totalmente significativas calculadas con 45 puntos idénticos y un error de transformación de unos 4 centímetros. Luego brindan los valores de los parámetros de transformación basados en el modelo Molodensky-Vadekas, es decir, un modelo baricéntrico. ¿Ok? En este caso, bueno, pues la transformación también la reportan con 45 puntos idénticos, unos 4 centímetros de error general del proceso de transformación. Y como ustedes pueden ver, las traslaciones son muy similares al modelo Molodensky, los errores prácticamente de 6 milímetros, y se tienen valores de rotación, ¿verdad? En el caso de la X prácticamente no es significativo, pero la rotación en la Y y en la Z, la rotación en la Y es significativa y la rotación en la Z pues no lo es de acuerdo con los resultados que ellos reportan. Luego nos dan un factor de escala, vean que son 0,02 partes por millón con 0,042 partes por millón de errores. No es significativo el factor de escala, derivado un poco de lo que comenté al inicio de la charla. También pues nos dan las coordenadas del baricentro. Y bueno, pues en esta lámina son los valores para ir de 1459 a 1924. Estos son los parámetros, repito, oficiales que hay o que se deben considerar a la hora de hacer las transformaciones, porque son los valores dados en la directriz que publicó el Instituto Geográfico Nacional. ¿Cómo se está moviendo el asunto? ¿Verdad? Desde el punto de vista cinemático, es importante ya a efectos de georreferenciación conocer o por lo menos tener presente o tener una idea de que si vamos a hacer vínculo a las estaciones GNSS del geográfico, bueno, pues ese vínculo estará muy bien, pero obviamente dependerá de la posición semanal de esas estaciones. Yo por acá pues hice unos cálculos muy rápidos, ¿verdad? Lo que les quiero mostrar son las series temporales de las estaciones del Instituto Geográfico Nacional entre la época 1924, que es la época nueva de referencia, y por ejemplo la época 2020.69, más o menos la semana 21-22, eso fue hace como 3-4 semanas. ¿De acuerdo? Acá pueden ver ustedes la estación Psique. Recuerden, ¿verdad? Simplemente a efectos de, digamos, de ubicarnos dentro del gráfico. Este gráfico, acá, si logran ver mi mouse, este gráfico, obviamente la serie temporal va muchísimo más atrás. Yo lo que hice acá fue cortar las series y asumir, ¿verdad? Solamente a efectos de que se vea el cambio en este pequeño intervalo, asumir que la cuenta de las estaciones arranca aquí en 1924, ¿verdad? Cosa que obviamente no es así, pero es simplemente a efectos de cortar la serie y ver el cambio que han sufrido las estaciones en este último año y resto, ¿verdad? Básicamente son casi que 1,75 años, más o menos, pero esa es la idea de estas gráficas. Pueden ver en la parte superior el comportamiento de la estación Psique. No olviden pues chequear por ahí un poco la escala vertical, está dada en milímetros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya estaríamos hablando de variaciones centimétricas. Vean en el caso acá de la estación de Liberia, ya tenemos acá, bueno, pues cambios importantes. Repito, respecto a 1924, si eso lo llevamos a 1459, pues obviamente los cambios son muchísimo más considerables, además del hecho de que entre 1459 y la época actual, pues también se dio actualización de ITRF. Vean, por ejemplo, acá la estación de Limón. Abajo tenemos la estación de Neil, ¿verdad? Es una de las estaciones, pues, que aunque hay cambio, bueno, pues
estos cambios en las coordenadas X y Z, bueno, pues son, digamos, entre comillas, no lo quiero decir así de esa manera, pero bueno, digamos que son más constantes, ¿verdad? Hay un cambio, hay una tasa de cambio, pero digamos que es una pendiente pues más suavecita, digámoslo así. Siempre acá la variación de los puntos azules, que es la coordenada Y geocéntrica, que corresponde con la componente vertical en Costa Rica, pues siempre es más ruidosa. Vean acá, por ejemplo, en la estación de Nicoya, y vean también el efecto en la estación Punta Arenas, ¿verdad? Recordemos que esa estación Punta Arenas pues está prácticamente a muy pocos decenas de metros del mar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay un efecto también ahí cíclico, en la cual pues esta estación se ve afectada sobre todo en su componente vertical. Y la estación ubicada muy cerquita de nosotros, allá en la Universidad de Costa Rica, la estación de Curridabat, en el registro inmobiliario, y la estación de San Isidro del General. Hay otro aspecto importantísimo que no podemos dejar de lado, sobre todo para el buen ejercicio profesional, ¿verdad? Y es el hecho de la directriz 001-2020 del registro inmobiliario. Esta directriz, pues, publica que a partir del 1 de febrero del año 2021, todos los planos sujetos a, digamos, efectos catastrales deberán estar georreferenciados, ¿sí? Y esa referencia deberá estar dada a la época 2014,59, marco de referencia nacional CR Sirgas, ¿verdad? Eso pues es importante, pienso yo que es una de las cosas que ahorita pues eventualmente puede tener a muchos colegas pues ahí un poquitín, digamos, preocupados, ¿verdad? Por el hecho de que pues hay una instrucción, hay una directriz del registro inmobiliario, pues la que está obligando prácticamente a ese proceso de georreferenciación. Lo traigo acá porque, como les digo, es sumamente importante para los colegas que se dedican a la parte de topografía con fines de catastro, o agrimensura con fines de catastro. Considerando el hecho de que hay una actualización de CR Sirgas y por otro lado el hecho de que tenemos la directriz del registro inmobiliario, a mí me gustaría presentar acá pues un resumen de cómo eventualmente trabajar la información geoespacial que fue capturada antes y durante el periodo de vigencia del CR05, ¿verdad? Y eso es importante porque recuerden que muchísima información se capturó durante ese proceso. Fueron casi 9 años de tener el CR05 pues por ahí vigente. Acá voy a ir un pasito más atrás, ¿de acuerdo? En la parte superior, pues estoy presentando, por ejemplo, digamos desde 1980 hasta el año 2005, por ejemplo, digamos, décadas en las cuales pues hubo algunos intentos de actualizar el marco costarricense, ¿verdad? Recordemos tal vez que en los 90s pues se midió la primera red GPS de Costa Rica, ¿verdad? Eso fue un proyecto organizado en ese tiempo pues por el Catastro Nacional, en una consultoría con una empresa holandesa. Y bueno, pues por ahí se comenzaron a gestar los primeros pasos para esa actualización. Sin embargo, en 1998, ¿verdad? Se constituye un proyecto de investigación y ese proyecto pues
genera, calcula, determina, digámoslo así, las diferencias entre el anterior datum, el convencional de Ocotepeque, y una referencia geodésica satelital, ¿verdad? ¿Por qué traigo esto acá? Me dirán, pues si estamos hablando de CR Circas, ¿por qué irnos tan atrás? Es por el hecho de que es necesario tener claro que entre la antigua referencia convencional y la primera referencia vinculada a un ITRF, en Costa Rica existen unos 300 metros de diferencia, ¿verdad? Y esos 300 metros de diferencia, bueno, pues no los podemos brincar así tan fácil, ¿verdad? Son datos que obviamente deben ser trabajados de una manera particular. Además, repito, dentro de esa investigación, pues se determinaron los 7 parámetros de transformación entre las dos referencias, una transformación, digamos, para la parte cartográfica, pero vean que a CRTM98, y además se cuantificó la diferencia entre la primera medición, digámoslo, de una red en Costa Rica y una medición satelital vinculada a un marco internacional de referencia. Esto, repito, lo traigo acá porque estas determinaciones implicaron cartografía en proyección CRTM y por lo tanto, pues existe mucha información geoespacial, se han transformado muchos shapes y etcétera, etcétera, a diferentes épocas. Y entonces, bueno, yo como siempre le digo a mis estudiantes, es sumamente importante conocer los metadatos de las capas de información, de manera de que se pueda hacer, pues, la georreferenciación de una manera adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que, aunque esa primera referencia se dio para el año 98, nunca se oficializó, y bueno, pues la gente seguía trabajando. La gente seguía trabajando y seguía trabajando y seguía trabajando. Eso quiere decir, por ejemplo, como lo estaba mencionando ahorita, que en el año 2005, bueno, pues se estableció CR05, el cual tuvo vigencia hasta el 1459, pero el marco se dejó estático y hubo además diferentes cambios en el marco internacional de referencia. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo desde ese punto de vista, por ejemplo, si yo hice una medición en 2011 e hice mi procesamiento e hice, digamos, todos los pasos adecuados, bueno, pues mi referencia estará probablemente en IGS 08, pero falta ver cuál es el aspecto en cuanto a las coordenadas, es decir, cuáles coordenadas le metí, por ejemplo, a ese levantamiento. Entonces son cosas que le van a meter ruido a la información. ¿Ok? Yo quisiera simplemente también a efectos, digamos, de ir trabajando de una manera, pues, digamos, coordinada y de una manera que permita, pues, ir llevando las cosas de una buena manera, el hecho de que, por ejemplo, se cuenta con parámetros de transformación, que son los que estoy mencionando aquí, estos 7 parámetros de transformación, pero entre la solución Ocotepeque y la solución CR98, esos parámetros no están dados a CR05, ¿verdad? No están dados a CR05. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo a la hora de que se trabaja con sistemas de información geográfica, ¿verdad? Porque el cargar ese conjunto de parámetros tiene que ser analizado desde el punto de vista de que la información que yo quiero trabajar, pues deberá estar vinculada a esos marcos. ¿Qué es lo que sucede? Se han encontrado, pues, usuarios o personas que asumen que los parámetros publicados en esta referencia que les estoy dando acá del 2004 son para CR05 y eso no es así, ¿verdad? En tal caso, pues ahí les dejo un par de referencias que eventualmente pues pueden consultar al respecto. Enfoquémonos ahora en CR05, ¿verdad? Lo digo porque hay mucha información que fue capturada, que fue procesada en ese marco y que ahora debe ser actualizada, por ejemplo, a efectos de la directriz del registro inmobiliario, debe ser llevada a 1459. ¿De acuerdo?
Dentro de esos prácticamente 8, casi 9 años, esas 400 semanas que estuvo vigente el CR05, bueno, pues el marco sufrió una serie de afectaciones, ¿verdad? Tanto por cambio de marco, es decir, tanto por cambio de ITRF como por cambio de, por ejemplo, el efecto del terremoto, perdón, efecto del terremoto de Nicoya. Específicamente en la semana 1400, en la solución IGS 2005, en la 1591, fue la semana a la cual se redujo el primer conjunto de coordenadas geocéntricas de las estaciones del registro inmobiliario, perdón, del Instituto Geográfico Nacional. Luego en la semana 1632 se publica la solución IGS 2008, en la 1704 ocurre el terremoto de Nicoya y en la semana 1709 se publica la solución IGB 2008. ¿Ok? Todas estos, digamos, afectaciones que sucedieron a lo largo de los casi 9 años de vigencia del CR05, bueno, pues deberían ser contemplados para, digamos, tener una buena georreferenciación o por lo menos tratar de llevar los datos, digamos, de una manera lo mejor que se pueda, ¿verdad? Este estudio, ese análisis, pues fue objeto de una investigación que desarrollamos, bueno, con una compañera de la UNA y un compañero del Instituto Geográfico Nacional, la cual, pues, bueno, sometimos a un proceso de revisión y, bueno, pues, la semana pasada nos dieron una noticia de que, pues, sí va a ser publicado. Tenemos que hacer correcciones, obviamente, y, bueno, pues, la ventaja es que nos llevamos la buena noticia de que ese artículo, pues, será publicado, pues, con gran, digamos, alegría. Recibimos la noticia la semana pasada. Esos conjuntos o diferentes conjuntos de parámetros de transformación pueden, ¿verdad? Y no estoy diciendo que son, sino estoy diciendo simplemente pueden dar una herramienta a los diferentes usuarios de manera tal de que si capturaron información en los periodos en los cuales estamos definiendo los conjuntos de parámetros, bueno, eventualmente podrían ser utilizados de forma tal de luego poder llevar la información a 1459. La georreferenciación ahora sí dentro de CR-CIRGAS. Lo que tenemos a la fecha, como ya lo he mencionado, es el hecho de que en la directriz 001-2020, bueno, pues el Instituto Geográfico Nacional nos da los parámetros para llevar información desde 1924 a 1459 en las dos vías, ¿verdad? Eso es importante porque, por ejemplo, la gente pues podrá ahora llevar eso a 1459. Sin embargo, recordemos que desde la definición de CR-CIRGAS para 1459 hasta 1924, el marco era ITRF 08, ¿verdad? Según CR-CIRGAS. Pero a efectos internacionales, el marco ITRF 08 dejó de utilizarse en la semana 1934. Es decir, en otras palabras, a partir de la 1934, inicios del 17, pues comenzó a contar el ITRF 14. Entonces, estos parámetros, además de llevar la información de una época a otra, bueno, pues tienen implícito el cambio de marco. ¿Ok? Surge ahora entonces la necesidad de georreferenciar la información que no fue capturada o procesada en dichas épocas, de manera de vincularla actualmente al marco geodésico nacional. Aquí, pues quisiera nada más exponer algunos casos muy puntuales, ¿verdad? No tienen que interpretarse como receta, ¿verdad? Son simplemente pues algunos ejemplos que pues probablemente los colegas pues hayan sufrido, se hayan enfrentado a ellos en el ejercicio profesional, ¿verdad? Aquí pues voy a hablar fundamentalmente de mediciones GNSS estáticas y en postproceso, y un caso que pues por ahí me habían hecho la consulta respecto a mediciones convencionales.
Abajo, pues digamos que estoy tratando de presentar en esta línea de tiempo, bueno, con los circulitos de color rojo, en la parte de abajo, por ejemplo, diferentes instantes dentro de la semana 1803 y la 1934, ¿verdad? Pues la idea es simplemente mostrar que ahí se realizaron mediciones. Podemos entonces pensar en que tenemos puntos nuevos con vínculos a estaciones GNSS del IGN y usar, por ejemplo, coordenadas CR-Sirgas. En este caso, pues, podríamos hablar de dos variantes. Esta primera, en donde, pues, para hacer el procesamiento, se debieron utilizar archivos de órbitas precisas, correcciones a las antenas y coordenadas finales de la semana 1803, ¿verdad? Las coordenadas de los puntos nuevos pasarán de la época de observación, es decir, de cada uno de esos circulitos o esas bolitas rojas, a la época de referencia de CR-Sirgas, es decir, a la semana 1803. Marco 08, ¿verdad? Luego, y vean que estoy poniendo puede aplicarse los parámetros y transformar a la época 1924 o eventualmente, o dependiendo de cómo se haya resuelto, a la época 1459. Ese podría ser una primera variante. La otra es que hacer mediciones GNSS entre las semanas 1803 y 1934, igual usar archivos de órbitas precisas, correcciones a las antenas y coordenadas finales Sirgas. Las coordenadas de los puntos estarán específicamente en la época de observación. ¿Sí? Estarán específicamente en la época de observación, pero en el marco 08. Sin embargo, adicionalmente se puede determinar individualmente parámetros de transformación entre la época de observación y 1459. Eso es en el hecho, por ejemplo, de que los usuarios quieran determinar su propio juego de parámetros y luego llevar todo a 1459 y eventualmente pues llevarlo a 1924. Desde ese punto de vista, bueno, pues no hay, que yo conozca, ¿verdad?, ninguna limitación en cuanto a efectuar ese proceso. Un tercer caso, puntos nuevos con vínculo a estaciones GNSS y usando coordenadas Sirgas. Las mediciones en los puntos nuevos realizadas entre 1934 y 2046, ¿verdad? Pues el procesamiento deberá hacerse con órbitas precisas, corrección de otras antenas y coordenadas finales de Sirgas. Las coordenadas de los puntos nuevos estarán en la época de observación, pero en el marco 14. Sin embargo, si es necesario aplicar la directriz del registro inmobiliario, se deberán calcular parámetros entre la época y 1459. No se recomienda, por ejemplo, utilizar las coordenadas de la época de referencia, porque entonces estarían en otro ITRF. No sé cómo andamos de tiempo, si me dicen, compañeros. No, tranquilo, puede seguir, don Jorge. Ok, gracias. Bueno, otro caso puede ser tener puntos nuevos, ¿verdad? Y vínculo a estaciones de operación continua del geográfico. En este caso, por ejemplo, pues estoy dando digamos, la medición particular a una época ficticia, ¿verdad? Por ejemplo, 1975. Igual, como lo hemos dicho, utilizando órbitas precisas, coordenadas finales de Sirgas, correcciones a las antenas. Cuando yo hago el ajuste de estos datos, bueno, pues las coordenadas de ese punto estarán dentro de CR-Sirgas. ¿Por qué? Porque CR-Sirgas es ITRF 14 para nosotros, está definido de la misma manera. ¿Okay? Eso quiere decir entonces que las mediciones posteriores a 1924 por defecto ya están en CR-Sirgas, ¿sí? En el caso, y esto es lo particular, de que se quiera o se necesite aplicar la directriz del registro inmobiliario, bueno, pues deberá aplicarse, creo yo, obviamente pues habrá que hacer varias pruebas, una doble transformación. Puntos nuevos y vínculo a estaciones activas y pasivas, que puede ser otra forma, ¿verdad? Que probablemente sea una de las que se vaya a utilizar también, digamos, con
con frecuencia, ¿verdad? El hecho de que yo tenga acceso, ¿verdad? Con mis equipos de medición a poder pararme, ¿verdad? Estacionar sobre puntos de la red pasiva. Desde ese punto de vista, ¿verdad? Igual, asumamos, por ejemplo, una época cualquiera, en este caso 1975, igual siempre usando coordenadas finales, archivos de órbitas finales, perdón, coordenadas semanales sirgas, en correcciones a las antenas. En este caso el ajuste puede hacerse en dos etapas. Primero se le dan coordenadas a las estaciones pasivas, ¿verdad? Y pongo nuevas, ¿verdad? Porque se supone que son puntos conocidos, pero a través de mis mediciones le puedo dar nuevas coordenadas. Y luego, en una segunda etapa, pues utilizar esos datos para darle coordenadas a los puntos nuevos. Eso, pues, permitirá, digámosle, de una manera muy puntual, conocer las diferencias en las coordenadas de los hitos pasivos, ¿verdad? Igual, los resultados estarán dentro del ITRF14, o sea, CR Sirgas, y luego, si se quiere aplicar después la directriz, eventualmente, pues, se puede implementar lo que se dijo en el punto anterior, ¿verdad? Esa, entre comillas, doble transformación. Ahora, por ejemplo, puntos nuevos y vínculo a puntos pasivos del IGN. En este caso, voy a hablar, digamos, de la parte convencional, por ejemplo, una poligonal. Vean que ahora estoy considerando que eventualmente pues, fueron mediciones que se han realizado en cualquier instante, desde la 1934 hasta la época actual. Y bueno, pues mediciones con estación total, por ejemplo, lo ideal será contar con más de 2 puntos pasivos. Sin embargo, el caso clásico es tener dos vértices, o el caso, digamos, mínimo, el mínimo requerido. Se puede usar un sistema local de coordenadas y luego pienso yo que lo mejor es determinar parámetros entre el sistema local y los puntos pasivos. Desde esta perspectiva, pues yo sí quiero pues llamar la atención al hecho de que es importante cuando estemos combinando mediciones convencionales con estación total y mediciones o puntos que estén determinados por GPS, GNSS, cuidar el factor de escala, ¿verdad? En este caso, pues sí no podríamos dejar de lado el factor de escala, no por el GPS, obviamente, sino por un eventual factor de escala que tengan nuestros equipos convencionales. Una vez que se tienen ya las coordenadas, bueno, pues ya dependerá del objetivo de ese levantamiento, ya sea que forzosamente se necesite aplicar la directriz del registro inmobiliario o pues que sea un proyecto local que no surta efectos catastrales, ¿verdad? Si es lo último, bueno, pues la transformación dará como resultado las coordenadas de los puntos nuevos en la época de referencia de las coordenadas de los hitos pasivos. Este caso, digamos que es el caso o el peor caso, ¿verdad? O la peor, digamos, escenario que podríamos trabajar es en donde pues estemos haciendo levantamiento convencional y no tengamos pues prácticamente nada. Eso pues no es tan cierto porque de acuerdo con, bueno, pues una mesa redonda que tuvimos la semana pasada, pues son muy pocas las zonas, de acuerdo con los colegas del registro inmobiliario, son muy pocos los casos en donde no se cuenta con información o con insumos cartográficos o productos cartográficos como para hacer la georreferenciación. Yo, pues, desde mi perspectiva, lo que recomiendo aquí es, bueno, si algún colega, algún profesional que esté presenciando esta charla, pues, esté en alguno de esos casos, pues, obviamente yo creo que lo más adecuado es, antes de, pues, ir a consultar al registro inmobiliario o al Instituto Geográfico Nacional, exponer el caso y ver cómo ellos, pues, pueden facilitarle insumos para poder hacer la referencia de su levantamiento. Repito, en el caso de que tenga que georreferenciarse a alguna de las épocas que hemos estado discutiendo. Ya casi que para ir cerrando, cosas importantes, recordarles a
a los colegas, ¿verdad? A los estudiantes que nos están escuchando, que nos están viendo, el hecho de utilizar los productos de Sirgas, ¿verdad? Las coordenadas finales semanales de la red de Sirgas, pues deberá convertirse en el poco tiempo, casi que el plato de todos los días para nosotros, por el hecho de que nos están dando las coordenadas en la época de observación, ¿verdad? Desde ese punto de vista, recordarles que todos los archivos de coordenadas semanales, pues nos van a decir, por ejemplo, el marco en el que están hechos el ajuste y la época de observación. Eso es fundamental, eso es importante. También los archivos de órbitas precisas, ¿verdad? Es importante que en la medida de nuestras posibilidades, yo sé que mucha de la producción topográfica y geodésica del país requiere casi que trabajar en tiempo real, pero en el caso de puntos de control, de redes de apoyo, el postprocesamiento es básico, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, bueno, pues tenemos que esperar el tiempo requerido para el cálculo de las órbitas finales. Verificar siempre el marco en el que están las órbitas finales para la época en la que estén ustedes trabajando. Para terminar, algunos comentarios finales. Por definición, CR Sirgas es un marco dinámico cinemático. A mí la palabra dinámico pues no me gusta mucho por el hecho de que la dinámica pues necesariamente implica el conocimiento de la fuente de perturbación. Nosotros somos más de la parte cinemática, pero bueno, no nos vamos a poner a discutir por eso. Solamente el hecho de recalcar de que las coordenadas de CR Sirgas cambian semana a semana, ¿verdad? A efectos, por ejemplo, cartográficos, a efectos muy particulares, esos cambios no deberían considerarse, pero no por el hecho de que para determinados objetivos no los consideremos, eso no va a quitarle mérito al hecho de que el marco cambia semana a semana. Para mí, CR Sirgas debe ser la capa cero, ¿verdad?, de las infraestructuras de datos espaciales de Costa Rica, porque deberá ser la base o sobre CR Sirgas debe constituirse todo el proceso de georreferenciación. Las estaciones, obviamente, de operación continua de Costa Rica, independientemente si están dentro de CR Sirgas o están dentro de Sirgas o son estaciones, digamos, que ponen empresas, etcétera, bueno, sus datos son muy valiosos y pueden utilizarse para diferentes estudios. Recomendar nuevamente, ¿verdad?, el hecho de que para un postprocesamiento adecuado, pues obviamente utilizar los productos correspondientes, ¿verdad?, básicamente coordenadas y órbitas y correcciones a las antenas. Costa Rica es un país que sufre diariamente de una alta actividad pues, sísmica, volcánica y algunos otros efectos, ¿verdad? Eso pues crea afectaciones, deformaciones en el marco y bueno, pues esas afectaciones hoy día es posible determinarlas, con lo cual pues el marco estará siempre actualizado. En este momento, como nunca antes en la historia nacional, se tiene la oportunidad de realizar una georreferenciación adecuada de la información, ¿verdad? Desde ese punto de vista, pues también la recomendación para los colegas, estudiantes, profesores, profesionales, de que tratemos de siempre llevar el camino adecuado, ¿verdad? Desde el punto de vista de que contamos con información y pues lo que nos toca a nosotros como profesionales pues es ir desarrollando los procesos correctos, ¿verdad? Los procesos adecuados, siempre y cuando pues obviamente tengamos los insumos para realizarlos. Es altamente recomendable, ¿verdad?, que para los profesionales en ejercicio y nuestros estudiantes en la UCR y en la UNA, pues conozcamos, les hablemos, seamos insistentes en el hecho de que nuestros estudiantes pues son los profesionales que deberán manejar todo este tipo de información y deberán ser las personas que transmitan esa información a los clientes, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, ya del ejercicio profesional.
Importante, ¿verdad? El hecho también de que recordemos, repasemos, pues, que nos autocapacitemos, ¿verdad? En cuestiones básicas de conversión de coordenadas geocéntricas, coordenadas geodésicas, topocéntricas, estimación de parámetros de transformación, ¿verdad? Que son herramientas que aprendimos cuando estábamos en la universidad y que ahora, pues, van a ser de uso o de un uso, pues, indispensable. Aunque las variaciones temporales de las estaciones de CAR-SIRGA son conocidas, las mismas deben actualizarse como un insumo para la actualización de los puntos, ¿verdad? El hecho de que el marco se mueve, pues precisamente al contar con esa capacidad de poder cuantificar esas diferencias, es para precisamente utilizarlas a la hora de hacer la actualización de las coordenadas de nuestros levantamientos. Importante, ¿verdad? Que los ejemplos que mostré no por ningún motivo se vayan a considerar como una guía, ¿verdad? Es que me dijeron en la charla tal que había que hacerlo de esa manera. No, no. Es simplemente una posible solución a las muchas que potencialmente puedan haber para casos específicos, ¿verdad? Simplemente se exponen como ejemplos que pueden darse en el ejercicio profesional. Importante también, pues los parámetros de transformación no son la pomada canaria, ¿verdad? No nos van a resolver problemas, es decir, simplemente un juego de parámetros representa dos realidades diferentes en el tiempo, ¿verdad? Desde ese punto de vista, los parámetros no son buenos ni malos. Los parámetros de transformación son tan buenos como tan buenos sean las coordenadas con las cuales yo hice esa estimación. Y es imperativo, ¿verdad?, que todos los levantamientos, la información geoespacial que capturemos en Costa Rica, bueno, pues debe estar referida a CR-SIRGAS, ¿verdad? Ahorita, lo que eventualmente se haya capturado y procesado en CR05, pues podrá llevarse a CR-SIRGAS por un proceso de transformación, el cual pues obviamente meterá ruido a los datos, pero eso es mejor que dejarlo en la referencia en la que estaba. Y bueno, pues también esto lo repetí también en una charla que tuve hace un par de semanas. Bueno, pues reconocer el trabajo de los compañeros, colegas profesionales del Instituto Geográfico Nacional, del Registro Inmobiliario y del Catastro, ¿verdad? Pues que han estado haciendo y están haciendo un gran esfuerzo para brindarnos a todos nosotros los mejores insumos para poder trabajar. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista, pues mi felicitación a ellos si es que hay alguno o alguna conectada en este momento. Y bueno, pues por su atención, muchas gracias, y de nuevo reiterarles las disculpas por el atraso y ahorita porque me pasé creo que del tiempo que me habían dado. Muchas gracias.